Hermanos, agradecemos al Señor por la oportunidad de seguir compartiendo la materia de bibliología. Hoy estamos en la hora 10 de nuestro curso. El tema es un libro muy especial. En esta ocasión tenemos una tarea que dice desarrolla el tema del canon bíblico. La semana pasada, en la hora 9, dimos una introducción al tema del canon bíblico. Entonces, con base en esos apuntes, o si usted tiene otras fuentes de investigación, podemos hacer esta tarea que recordemos que es breve, una cuartilla. Entonces, es nada más para que investiguemos y estemos pues tomando nota de los temas que se están dando. Desarrolla el tema del canon bíblico. Vamos entonces a ver el tema de la hora 10, que es un libro muy especial. Y bueno, tenemos el primer párrafo que dice: la Biblia es la base para la fe y práctica de la Iglesia cristiana. Es el único libro considerado como autoridad genuina y permanente. Entonces, para nosotros como cristianos, la Biblia es un libro definitivamente especial porque, a diferencia de otras literaturas, es la base de la fe, la revelación de Dios, y para nosotros pues es la norma de fe y conducta, como decíamos algunas iglesias. La literatura y la filosofía tienen una trascendencia local, temporal y limitada. Las obras de poesía tienen una belleza especial, pero no pueden ser consideradas como la base para la ética personal. Entonces, es cierto, la literatura es muy bella, hay algunas aportaciones, hay incluso obras clásicas muy buenas, pero finalmente tienen belleza o tienen un valor técnico o un valor estético. Sin embargo, no es un valor universal como el que es para nosotros la palabra de Dios, que ya en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y en 2000 años de iglesia cristiana, la base de nuestra fe siempre sigue siendo la palabra de Dios. Entonces decimos que la Biblia es un libro muy especial. Vamos a ver entonces algunas razones por las que pensamos, con base en la palabra del Señor, que la Biblia es un libro especial. Y la primera razón es que presenta a las tres personas divinas. Tenemos un resumen de 10 versículos respecto al Padre, 10 versículos respecto al Hijo y 10 versículos respecto al Espíritu Santo. Es un contexto muy breve, pero empezamos a conocer entonces a Dios, y por eso la Biblia es especial, porque nos revela a Dios. Dios se revela a través de su palabra, y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, pues conocemos mejor al Señor. Número 1 dice Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. Entonces, habla del carácter de Dios como Padre. Exactamente, el Antiguo Testamento tiene 7 textos que estamos viendo aquí que hablan del carácter de Dios. Entonces, es un Padre protector y es un defensor de las viudas. Número 2 dice Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos. Entonces, realmente como Padre, Dios tiene compasión por sus hijos. Nosotros somos, los judíos fueron hijos a la manera de la fe de Abraham. La iglesia somos hijos en base al Señor Jesucristo, pero vemos que así como un padre tiene dolor por sus hijos, Dios tiene un dolor por sus hijos espirituales. Entonces es un padre que se compadece. El tercer versículo es Isaías 63:16. Dice, pero tú eres nuestro Padre, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Entonces está repitiendo. Recordemos que Isaías es un libro de poesía realmente, una poesía teológica, pero entonces repite la idea de que Dios es nuestro Padre. Y bueno, cuando lo está enfatizando en 3 ocasiones, el término nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo tu nombre, habla de la cercanía que tiene Dios con el pueblo judío en este caso, y por extensión con la iglesia como Padre para nosotros. El quinto versículo que tenemos, el 4 versículo es Jeremías 3:4, dice, no me llamarás a mí Padre mío y guiador de mi juventud. Entonces ahí Jeremías establece parte del carácter de Dios como el que guía. Recordemos que los padres somos llamados a guiar a nuestros hijos, tenemos que dirigir a nuestros hijos, también así Dios dirige nuestra vida. El quinto texto que tenemos en cuanto al Padre es Jeremías 31:9, que dice, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entonces habla de 2 tribus de Israel y dice, de Israel soy su padre, nuevamente de toda la nación judía. Y cuando habla de Efraín, una de las tribus importantes en ese momento en que escribió Jeremías, y dice, es mi primogénito. Entonces Dios tiene relación de padre con las tribus de Israel. El sexto texto que tenemos es Malaquías 1:6, que dice, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Entonces ahí definitivamente nos habla de que nosotros tenemos que honrar al papá.
Así como los padres biológicos tenemos que honrarlos, también a Dios, que es nuestro Padre espiritual, el Padre universal, tenemos que honrarlo porque somos sus hijos. El octavo texto que tenemos es Mateo 5:48, que dice: sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces habla de la imitación. Los padres enseñan por imitación, también hacia sus hijos, y Dios a nosotros nos llama a ser perfectos. En otro contexto dice que también nos llama a ser santos. En el noveno texto que tenemos es Mateo 6:6, que dice: ora a tu Padre que está en secreto. Ahí recordamos la oración modelo del Señor Jesús, y dice que definitivamente cuando oramos es en secreto al Padre. Habla de esa comunión perfecta que tenemos los creyentes y vemos a Dios como nuestro Padre realmente. Marcos 14:36 dice: y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Recordamos cuando Jesús habla con esta expresión de que todo es posible para Dios, incluso antes de ir a la cruz, para el suplicio que padeció nuestro Señor, habló de esa manera con mucha ternura. Decíamos la palabra Abba, que es así como papá, es una palabra de cercanía, y pater, que es papá de la manera más extensa. Entonces habla de una relación del Hijo con el Padre, de Jesús como Hijo de Dios y del Padre como el que le envió y le hizo su Hijo para que pudiera nacer y morir por nosotros. Entonces nos habla de cómo nos relacionamos con el Padre, a veces de manera muy tierna, a veces de manera un poquito más formal, pero siempre tenemos a Dios como una autoridad. Hay 10 textos que nos hablan de la revelación de Jesús, por lo cual la Biblia es especial. El primero de ellos es Mateo 3:17, dice: este es mi Hijo amado. Ahí entonces, cuando Jesús fue presentado, bautizado por Juan el Bautista, el Padre dio su voz y recordamos que dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco. El segundo texto es Mateo 16:16, que dice: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando Pedro recibe la revelación de quién es Jesús, dice: tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces habla de Jesús como el Cristo y el Hijo. Son dos títulos de Jesús en cuanto al Padre, y habla de que ese Dios es viviente, el Dios verdadero, el Dios que vive permanentemente. El tercer texto que tenemos es Lucas 1:32, que dice: será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces realmente cuando habla aquí de Jesús que iba a ser concebido en el seno de María, dice que Jesús iba a ser llamado grande e Hijo del Altísimo. Y Jesús realmente es grande y es el Hijo del Altísimo. El cuarto texto que tenemos es Juan 1:18, que dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el texto continúa, le ha dado a conocer. Entonces, así como Jesús conoce al Padre, lo revela porque tiene una relación perfecta, así como un hijo conoce a su papá y podrá hablarnos de su papá biológico y darnos a conocer cosas que los demás no sabemos, también así Jesús es el Hijo primogénito del Padre y le da a conocer. El quinto texto que tenemos es Hechos 3:13, que dice: Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces, en la predicación apostólica en Hechos dice que Jesús es el Hijo de Dios y Dios le ha glorificado. Entonces Jesús es definitivamente el Hijo de Dios. El sexto texto que tenemos es Romanos 5:10, que dice: reconciliados por la muerte de su Hijo. Entonces habla ahí nuevamente del Hijo como el que nos reconcilia. Jesús es el que nos salva. Recordemos, el Padre envía a su Hijo, el Hijo es enviado y el Espíritu Santo administra esa bendición de que tengamos al Hijo en nuestro corazón. Pero de las tres personas, el que murió en la cruz, el que pagó por nuestros pecados, es Jesús. El séptimo texto que tenemos es 1 Corintios 15:28, que dice: entonces el Hijo mismo se sujetará. Habla ahí del programa profético de Dios, de cómo cuando todo se ordena, aún dice: el Hijo se sujetará al Padre como parte de un orden. Este texto es interesante porque no habla de que Jesús sea inferior al Padre, sino hay un orden. El Padre envió al Hijo, el Hijo salvó a la humanidad y es el momento en que la humanidad se presenta salva delante de él. Dice también: Jesús se sujetará al Padre, o sea, vuelve al papel de sujeción, pero no de inferioridad. Habla de una igualdad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El octavo texto que tenemos es de Gálatas 4:4, que dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces nuevamente habla de Jesús como el Hijo de Dios, en este caso nacido de una mujer, porque fue en la encarnación realmente nacido como un hombre Jesús, pero siempre como el Hijo de Dios. El noveno texto que tenemos es Efesios 4:13, que dice: la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo resumió lo que hacemos la iglesia: estamos promoviendo, estamos proclamando la fe y el conocimiento de Jesús. Eso es lo que la iglesia es llamada a hacer. Siempre estamos llevando la fe y el conocimiento de Jesús. Cuando evangelizamos, cuando vivimos el evangelio, estamos proclamando la obra de Jesús en nuestra vida y para que el mundo le conozca. Hebreos 1:2 dice: ha hablado por el Hijo, a quien constituye
constituyó heredero de todo. Entonces dice que Dios habló de muchas maneras, dice Hebreos, de muchas maneras, por Moisés, por Abraham, personajes como Melquisedec, todos los grandes hombres del Antiguo Testamento, los profetas y los siervos de Dios, dice, fueron como una voz de Dios, pero la voz especial de Dios es Jesús. Recordamos que Él es la revelación especial del Padre, es la revelación personal para nosotros. Y eso que tenemos ahí es la obra del Espíritu Santo, también son 10 textos. El primer texto dice Mateo 1:18, se habló que había concebido por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene la labor de la concepción de Jesús. El milagro de que se concibiera en María Jesús como un bebé fue obrado por el Espíritu Santo. Entonces hay algunos milagros que definitivamente son marcados como hechos por el Espíritu Santo. El segundo texto dice Marcos 12:36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Hablando ahí entonces que el Espíritu Santo le dio la capacidad de profetizar a David. Entonces el que dirigió mucha de la profecía de todo el Antiguo Testamento, aún la escritura de la palabra Antiguo y Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo. Parte de una función específica del Espíritu Santo. Dice el número 3, Lucas 3:22, descendió el Espíritu Santo como paloma. Recordamos cuando Jesús fue bautizado, cuando fue presentado como el Cordero de Dios por Juan el Bautista, el Espíritu Santo en forma de paloma hizo físicamente la presencia en Jesús. Definitivamente es la única ocasión en que este animalito estaba representando la persona del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús. Fue un hecho único y habla de cómo Jesús realmente es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo estaba pues dándole todo el respaldo, todo el reconocimiento a Jesús como Hijo de Dios. Dice nuestro cuarto texto, es Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre. Aquí habla Jesús. Dice que el Espíritu Santo es igual que Jesús. Entonces ahí vemos la identidad y la identificación y la igualdad de Jesús con el Espíritu Santo y por consecuencia con el Padre. Las tres personas divinas son iguales en poder, naturaleza y propósito. Dice Romanos 14:17, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces realmente esto es en lo que consiste el reino de los cielos. No dice el texto mismo de Romanos, no es comida ni bebida, o sea, no es algo material el reino de Dios. El reino de Dios es la justicia, o sea, el perdón de nuestros pecados, la paz que nos da Dios y el gozo que viene del Espíritu Santo. Entonces el gozo del Espíritu Santo nos fortalece como creyentes. Viene del Espíritu Santo esa función de darnos gozo para continuar en la obra del Señor. El séptimo texto que tenemos es 1 Corintios 6:19 y dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ahí el apóstol Pablo habla de que nosotros como creyentes somos el templo, pero del Espíritu Santo. Ya no, entonces, a la manera judía, un templo material, sino un templo físico, que nosotros somos los creyentes, ¿no? Eso no habla de que no usemos templos nosotros, pero el templo principal para Dios es nuestro cuerpo. Por eso nuestro cuerpo tiene que estar en santidad, tiene que estar en dedicación al Señor, porque somos el templo viviente de Dios. Cada cristiano es un templo viviente de Dios. El octavo texto es Efesios 1:13 que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí la función del Espíritu Santo es hacer notorio que le pertenecemos a Dios. A eso se refiere el sello. Un sello que significaba pertenecer. Y quien sellaba daba autoridad o tener la autoridad de hacerlo por alguien así muy elevado. Y en este caso el Espíritu Santo nos selló a nosotros como que pertenecemos a Dios. Y es el Espíritu Santo de la promesa. Todas las funciones que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida y como iglesia son evidencia de ese nivel de bendición que tiene para nosotros. Primera a los Tesalonicenses 1:6 dice, recibiendo la palabra con gozo en el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios siempre fue la base para la salvación, pero el gozo es un resultado. El gozo del Espíritu Santo es un resultado de que recibimos la palabra de Dios. Entonces son dos funciones determinantes para nosotros, la palabra y el gozo del Espíritu Santo. Dice Tito 3:5, la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces habla claramente de que cuando somos salvos es por la obra de Jesús y hay una renovación, una transformación de nuestra vida por el Espíritu Santo. Jesús nos salva y constantemente está cambiando nuestro carácter, pero también el que cambia nuestro carácter es en este caso el Espíritu Santo. Entonces la Biblia es un libro especial por esas 10 razones de cada texto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como que nos revela a Dios. Entonces por eso, como ningún otro libro revela a Dios de esta manera, decimos que la Biblia es especial. Una segunda razón por la cual vemos que la Biblia es especial es porque expone la necesidad de salvación. Solamente la Biblia habla de que los hombres necesitamos ser salvos. Habla de nuestro pecado.
El inciso A dice, señala al pecado de la humanidad. El primer texto que tenemos es Génesis 13:13, que dice, los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores. Entonces, cuando habla de estos hombres cercanos ahí a Lot, el primo de Abraham, sobrino de Abraham, nos habla de que era una generación verdaderamente llena de perversidad. Entonces, la palabra califica la conducta de las personas. La Biblia nos habla de que somos pecadores. Dice Proverbios 1:10, si los pecadores te quisieren engañar, habla ahí del padre que aconseja a un hijo y dice, si alguien te quiere engañar, no te dejes engañar. Porque entonces, si te dejas engañar, vas a perder el carácter que es agradarle a Dios constantemente. Entonces, quienes se apartan de Dios están yendo al pecado, están yendo al mundo. Por eso dice este texto, como un papá que le dice a su hijo y le advierte, no te dejes engañar, porque tú ya tienes una bendición de que eres salvo. Dice el tercer texto, Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Entonces ahí habla de una exhortación de Dios respecto a Israel y dice, son una gente pecadora, cargada de maldad. Entonces realmente Dios conoce nuestros caminos y todos hemos pecado, todos somos pecadores. Y dice ahí claramente cómo no nada más es una situación leve de pecado, somos en esencia pecadores. Dice, son gente pecadora y cargada de maldad. Entonces así es como la Biblia describe a la humanidad en su pecado. Marcos 8:38 dice, se avergonzare de esta generación adúltera y pecadora. Entonces habla de que no nos avergoncemos de Jesús, porque eso sería igual como darle lugar a la generación adúltera y pecadora y apartarnos de Jesús. Y fíjese cómo dice, es una generación adúltera y pecadora. O sea, el adulterio, el pecado sexual, identifica mucho a muchísimas personas. Mucha gente que no conoce del Señor se deja caer por este engaño y es una generación de adulterio y de pecado. Dice adúltera y pecadora. El quinto texto es Lucas 18:13, dice, el publicano diciendo, Dios se propicio a mi pecador. Cuando habla de la oración ahí de un fariseo que se sentía justo y un publicano que cobraba impuestos, que era odiado por el pueblo judío, pero estaba arrepentido, dice, y estaba pidiendo perdón a Dios. Entonces la justificación viene cuando nos arrepentimos. Es necesario arrepentirnos de nuestro pecado, y cuando dice, se propicio a mi pecador, está haciendo alusión a la propiciación, que con sangre se cubría el pecado de la nación judía una vez al año. Entonces nosotros, la propiciación nuestra es Jesús, para nosotros como cristianos. Dice el sexto texto, 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Entonces habla directamente de que la obra de Jesús es darle el perdón a toda la humanidad que está en pecado. Toda la humanidad está en pecado, no importa la raza, la condición, la edad, todos tenemos el pecado en el corazón. Hace falta que venga Jesús y nos salve para poder entonces cambiar esa conducta. El séptimo texto que tenemos es Hebreos 12:3, que dice, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Ahí el escritor habla de que Jesús fue atacado de una manera grave, hasta la muerte. Y dice, ustedes como creyentes no han sido atacados hasta la muerte, no han sido atacados con una contradicción de pecadores como le pasó a Jesús, que fue contra sí mismo. Entonces habla como la generación que crucificó a Jesús estaban en contra y le contradijeron en todo. Estaban ofendiendo, estaban rechazando y de esa manera lo llevaban a la cruz. Dice el octavo texto, Santiago 4:8, pecadores, limpiad las manos. Entonces Dios nos llama a que limpiemos las manos, o sea que nos arrepintamos de nuestro pecado. Toda persona necesita arrepentirse de su pecado. Dice el inciso B, presenta a Dios llamado al arrepentimiento. Así como habla de la salvación, nos habla de la posibilidad de recibir el perdón con el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón, pero si estamos arrepentidos somos perdonados por Dios. El primer texto es Mateo 3:8, que dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces cuando habla de la necesidad de acercarse porque se escuchó el mensaje de Jesús, dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que su vida demuestre que están arrepentidos, que no sea una situación cúltica, una situación religiosa, ceremonial, sino que de corazón estemos arrepentidos. Después de arrepentirnos tenemos situaciones de culto y ceremonias, ministerios, pero primeramente en nuestro corazón estemos arrepentidos delante de Dios. Marcos 1:4 dice, predicaba el bautismo de arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos ahí de la necesidad de arrepentimiento que se inició con los ministerios de Jesús y de Juan el Bautista, al pueblo judío se le dijo, tienen que arrepentirse. Para que viniera Jesús a predicar y a hacer sanidades, se tenía que arrepentir la gente. Entonces, es verdad que todos los judíos eran pecadores y también es verdad que todos los seres humanos sin Cristo estamos en pecado. El tercer texto que tenemos es Lucas 24:47, dice, predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Entonces, habla de Jesús como el centro del perdón, pero se tiene que arrepentir, se tiene que predicar arrepentimiento y perdón.
Recordamos, arrepentimiento es cambiar la mente y perdón es borrar la culpa. Entonces, el que nos cambia la mente para que estemos arrepentidos y nos perdone, nos quite la culpa, es Dios mismo. En este caso, Jesús como nuestro Salvador. Dice el cuarto texto, Hechos 11:18, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Recordamos ahí cuando los judíos vieron que no nada más era para ellos como pueblo la bendición de Dios, la salvación, en este caso sí, el arrepentimiento, se dieron cuenta que los no judíos se estaban arrepintiendo. Por eso dice, los gentiles Dios les dio arrepentimiento para vida. Y empieza el ministerio hacia las misiones mundiales. Por eso vemos en Hechos claramente, ¿no? Del capítulo 1 al 12, muy enfocado en Israel, y del 13 al 28 enfocado en las naciones. Entonces, sí, tenemos arrepentimiento para vida, no necesitamos ni ser judíos ni hacernos judíos, somos cristianos. Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza produce arrepentimiento para salvación. Entonces, en este caso, el ser contristados o ser confrontados por el pecado, Pablo habla de esto a la iglesia de Corinto, dice, hay que estar siendo contristados para que nos arrepintamos. Entonces sí, la persona tiene que ser confrontada, porque si no nos confronta la palabra, no nos arrepentimos. Mucha gente no ha sido confrontada por la palabra, sigue viviendo como inconverso. O bueno, los que son inconversos ni siquiera tienen idea de que hay pecado en su corazón. Entonces, cuando viene la palabra y nos da convicción de pecado, es para que estemos arrepentidos. Segunda de Pedro 3:9 dice, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el propósito de Dios es este, que ninguno se muera espiritualmente, se separe de Dios, sino que todos se arrepientan. Es lo que dice Pedro. Dios quiere que todos vengan a Cristo, no perezcan, no mueran espiritualmente y procedan al arrepentimiento, o sea que se arrepientan. Vemos aquí entonces que desde el Antiguo Testamento y mucho también en el Nuevo Testamento se habla de la necesidad de la salvación con arrepentimiento. Entonces la palabra de Dios presenta el plan de salvación y nos da la posibilidad de arrepentimiento. Tenemos la tercera parte de nuestra clase que dice, la Biblia define las relaciones humanas más importantes. Y aquí tenemos una serie de relaciones, al menos 9, que dice, bueno, la primera de ellas es el matrimonio. Y tenemos ahí estos textos. Dice el punto 1, Génesis 1:27, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Entonces la palabra define al ser humano. Muchas filosofías, religiones y libros de ciencia y de todo tipo tratan de definir a los seres humanos. La palabra nos describe tal cual. Fueron hechos a la imagen de Dios. Desde la creación misma de Dios con Adán y Eva, dio su poder, dio su gracia, el diseño especial para el cuerpo del hombre y la mujer viene de Dios y estamos hechos a esa imagen. Recordamos entonces, tenemos un parecido en cuanto al carácter de Dios y físicamente en la mente de Dios ya existía la imagen de Jesús y creó la humanidad con ese cuerpo humano hecho a la imagen del que iba a ser el cuerpo perfecto, que es el cuerpo de Jesús. Entonces por eso somos hechos a la imagen, pero de Dios dice hombre y mujer. Entonces no hay diferencia. Hombre y mujer, los dos estamos hechos a la imagen de Dios y tenemos pues que reflejar esa imagen ya en Cristo. El segundo texto es Génesis 1:28 que dice, el Señor ordenó la reproducción humana. Recordamos aquí entonces que cuando Dios fundó la familia humana, trajo a Adán con Eva, empezó entonces la reproducción. La vida sexual no era un pecado. En ese matrimonio que Dios empezó allí, después hubo una serie de desajustes y situaciones, pero Dios ordenó que vinieran nuestros hijos, que cuando nos casemos tengamos la bendición de tener hijos. Entonces esa reproducción humana es una orden de Dios para la humanidad, de manera que no tiene nada de pecaminoso la vida sexual, como veremos enseguida en el matrimonio, pero también el hecho de tener hijos es una bendición. Porque hay quienes llegan a pensar que es un pecado, que en el matrimonio tenemos pecado sexual y tenemos hijos y es una situación que no es correcta. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que la vida sexual es una bendición y el tener hijos es una grande bendición también. Dice el tercer texto, Génesis 2:22, de una costilla de Adán Dios hizo a la mujer. Entonces vemos ahí cómo hay una identidad perfecta de Adán con Eva y cuando la tomó de una costilla es una parte sensible. Recordamos que Adán fue hecho de tierra, pero la mujer fue hecha de carne y hueso. Eso es entonces mucho más delicada la hechura de la mujer y también habla de que es exactamente igual que Adán. No es otra materia, es la misma materia el hombre y la mujer, solo que los diseños son distintos en el plan de Dios y en el propósito que Él tiene. Génesis 2:24 dice, los casados se independizan de sus padres, o sea que recordamos cuando dice ahí la palabra que los que se casen tienen ya que buscar la independencia, porque no es correcto que nos casamos sigamos dependiendo de. Por eso dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando la gente piensa en casarse, de veras tiene que tener independencia económica, dependencia
física y dependencia emocional. Claro, los papás les seguimos amando, seguimos visitándolos, seguimos dándoles una honra, pero ahora ya casados tenemos la primera responsabilidad con nuestro esposo o nuestra esposa. Ese es el plan que vemos aquí en Génesis 2:24. El quinto texto es Génesis 2:23, que dice: en la primera pareja hubo unidad e identificación. Recordamos cuando Adán dijo: esta mujer es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y será llamada varona. Recordamos las palabras hebreas para hombre y mujer. La palabra hombre es ish, que significa ich, se dice ich, pero la mujer es ishah, o sea, es isha. La palabra hombre y mujer son muy parecidas, por eso en la traducción en español a veces dice la mujer será llamada varona, aunque en español suena así un poco grotesco, pero realmente el nombre original que Dios dio al hombre y la mujer nada más era el hombre creado como masculino y la mujer creada como femenina. Pero no había una diferencia, ni de los de poderes, ni había ninguna competencia. Había unidad e identificación. Por eso Adán la vio de tal manera que dijo: es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y habla de ese amor que tiene que ver con la esposa. Cantares 1 al 8, todo el texto de Cantares dice que Dios diseñó la sexualidad como una relación muy especial, exclusiva para el matrimonio. Todo el texto de Cantares habla de la vida sexual en el matrimonio y habla de la belleza, del anhelo, habla de la complementariedad que hay y el amor en varias formas que se puede expresar. La relación más fuerte que puede haber es de un matrimonio, porque viene la situación también de la sexualidad. Tenemos el amor ágape hacia Dios, hacia nuestro esposo o esposa también, el amor fileos con nuestros amigos, pero el amor sexual solamente se da en la pareja humana. Entonces, la vida sexual ordenada por Dios está muy descrita en Cantares, todos los ocho capítulos. El séptimo texto que tenemos es Efesios 5:22, que dice que la sujeción es parte del matrimonio. Entonces, ahí en Efesios 5 y 6 dice que el hombre ame a la mujer y la mujer respeta a su marido y esté sujeta a su marido, pero al final el texto dice: y todos sujetos unos a otros. O sea que la sujeción no nada más es de la mujer, también los hombres nos sujetamos. Tenemos que estar sujetos a la esposa y por consecuencia también a nuestros hijos. No podemos como hombres hacer lo que queramos, porque algunos interpretan mal el texto, pero ahí dice que la sujeción es parte de la relación para todos, hombre, mujer e hijos. El octavo texto es 1 Pedro 3, del 1 al 7, y habla de las conductas indispensables para el matrimonio, que son castidad, respeto, sencillez, amabilidad, paz, respeto, consideración, atención, dedicación, honor e igualdad. Todo eso está nada más en 1 Pedro 3, del 1 al 7. Todo un estudio para matrimonios que podamos sacar de aquí, pero sí habla de que en la relación de matrimonio no puede hacerse lo que cada quien quiere, ni el hombre ni la mujer. Los dos estamos con una serie de compromisos y de conductas que son de edificación. El noveno texto que tenemos es Hebreos 13:4, dice: honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, habla de que el matrimonio es una relación de honra. Cuando el hombre y la mujer se casan, se honran mutuamente. Cuando no hay matrimonio, nada más hay vida sexual libre, como mucha gente plantea, es una deshonra. Realmente, en el contexto de Dios, cuando nosotros tenemos un matrimonio y tenemos el respeto y el tiempo, damos lugar a la relación delante de Dios, delante de su iglesia y delante de la sociedad, el matrimonio es honroso. Y dice, así tiene que ser, pero habla como de una indicación, no es algo casual. Es algo así como un compromiso, que todos tengan un matrimonio honorable, que el hombre le dé honor a la esposa y la mujer le dé honor al esposo, y el hecho sin mancilla habla de la fidelidad. Recordamos, la palabra mancilla es mancha, y el hecho habla de el lugar donde tenemos nuestra vida, comunión, de vida sexual, hombre y mujer, ese es nuestro lecho, ¿verdad? Dice entonces, el hecho tiene que ser sin mancilla. También tiene que haber un matrimonio con fidelidad, porque también muchas personas les parece muy fácil ser infiel al esposo o la esposa. Esto es muy común en la sociedad y hay muchas consecuencias. Dios demanda que seamos fieles, hombre y mujer, y cuando hay problemas, hombre y mujer, tenemos que buscar la ayuda de Dios, la ayuda incluso cuando podemos como iglesia, e incluso ayuda profesional, que algunos llegan a buscar, porque no podemos maltratar o estar separados del esposo o la esposa, porque Dios nos dio la unidad. Tenemos 8 versículos sobre paternidad. No podemos ver todo porque es muy amplio, es extenso, pero habla de la paternidad. Éxodo 22 se dice: los hijos deben honrar a sus padres. Desde los 10 mandamientos hablaba de que los hijos honren a papá y mamá. Entonces sí tenemos que aprender como hijos a respetar, tener esa conducta de consideración hacia los padres, no en la falta de respeto, que hoy se maneja mucho. Los hijos tienen que respetar a sus papás. El segundo texto es en Proverbios 4:1 y 31:9, y dice: los padres enseñan y exhortan a sus hijos. Todo el libro de Proverbios habla mucho de la exhortación de un padre en este caso, como el papá aconseja a su hijo.
acerca de muchos temas, pero realmente viene de una relación entonces del padre que tiene que estar corrigiendo, hablando, dedicando tiempo y dando caminos para sus hijos. El tercer texto que tenemos es Proverbios 6:20, Efesios 6:1, Colosenses 3:20, los hijos obedecen a los papás. O sea, aquí los hijos tienen el papel de obedecer, definitivamente. Aunque veremos enseguida que también los papás tenemos que ser cuidadosos cómo tratamos a nuestros hijos, pero los hijos siempre tienen que obedecer a sus padres. Entonces, ese es el plan de Dios. Padres que aconsejan, que sustentan a los hijos, e hijos que obedecen a sus papás. Dice el cuarto texto, Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre. Entonces realmente cuando un hijo tiene un buen testimonio, aquí le llama sabio y habla de muchas características de un buen hijo o una buena hija, el buen hijo alegra a su papá. Porque definitivamente los papás estamos esperando que a los hijos les vaya bien, que sean sabios, pero cuando el hijo es sabio, el papá se puede sentir muy alegre por esto. El quinto texto que tenemos es Mateo 13:52, dice que el padre tiene comunión con sus hijos y es un buen maestro. Recordamos la lección de Jesús, que dice que el reino de Dios es como un padre que de su tesoro saca cosas viejas y cosas nuevas. O sea, Jesús describió a los papás de su tiempo que como no había la internet, que hoy tenemos medios de comunicación y toda la situación de educación que se da tan organizada, los padres enseñaban a sus hijos y les compartían cosas viejas y cosas nuevas. Las cosas viejas para recordar lo importante y las cosas nuevas para sorprender o para dar gozo. Entonces los papás tenemos que ser maestros de nuestros hijos y enseñarles cosas buenas. Habla mucho de esa comunión. El sexto texto es Lucas 11, versículo 11 y 12, dice que los padres proveen para sus hijos y cuidan de ellos. Entonces realmente los papás tenemos que buscar atesorar para nuestros hijos. No es correcto que los hijos mantengan económicamente a sus papás. Eso se da mucho en muchos medios actuales, pero realmente la labor de los papás es darle a nuestros hijos todo. Estudiar y trabajar nosotros y preparar para que ellos tengan, pero que nuestros hijos sientan que les estamos proveyendo para sus necesidades. Porque a veces los papás no proveen ese cuidado y se vienen muchos desajustes de personalidad, de familia y de mucha desintegración. Entonces los papás tenemos que proveer para nuestros hijos y cuidarlos. Son dos cosas, proveer lo material y cuidarlos de manera que les protejamos de los riesgos que hay alrededor. Séptimo texto es Efesios 6:4, Colosenses 3:21. Los padres, dice, no provoquen a ira a sus hijos. Es la parte donde los papás estamos limitados. Provocar a ira es como molestar sin sentido. A eso se refiere provocar a ira. Y hay papás que molestan sin sentido a sus hijos, que se están burlando, que les ponen reglas pues que no se pueden cumplir, están limitándolos, están exasperándolos. Y no es formativo. Tenemos que tener una corrección, dice la palabra, en disciplina y amonestación del Señor. O sea, los papás no podemos hacer lo que queramos con nuestros hijos. Y no nada más hacer cosas para lastimarlos o para sacar alguna situación de mal carácter en ellos. Dice, no los provoquen a ira. El octavo texto, Hebreos 12:9, dice que los padres disciplinan a los hijos. Ahí el escritor de Hebreos dice, los padres disciplinaban a los hijos. A veces no era perfecta su disciplina, pero los hijos aprendimos. Entonces la disciplina en la familia, en la situación padre-hijos, es necesaria. Una disciplina correcta, una disciplina medida, no exagerada ni abusiva. Vamos a ver el cuarto tema sobre por qué la Biblia es especial y la Sagrada Escritura es un valioso texto de historia. Dice inciso A, para enmarcar el contexto de los judíos, ofrece aspectos relevantes a los imperios egipcio, asirio, babilonio, persa, griego y romano. O sea, estos imperios, además de otros más que menciona la Biblia, es entonces muy histórico el texto nuestro. La palabra de Dios no es inventada, no habla de ciudades que no existen o de personajes que no existen. Como pasa con algunos libros de religión, la Biblia es totalmente histórica. Está enfocada en esos imperios y habla de situaciones que se dieron en esos imperios. Mucho en relación con Dios y también en relación con Israel. Pero entonces la palabra de Dios es muy histórica. Y eso nos hace ver que es muy real. No es algo inventado, no es algo pretencioso. La palabra es totalmente histórica. Y sobre dice, en la palabra de Dios los personajes son presentados en su relación de obediencia o de desobediencia hacia Dios. Primero de Reyes 15:11 y 16 del 25 al 28 y también capítulo 21 y segundo de Reyes 3:2. En ese sentido, la Biblia va más allá de la historia y presenta el camino de salvación para la humanidad. Como decíamos en pasos anteriores, la palabra de Dios no nada más habla de cómo es Dios, sino cómo Dios dio el medio para que seamos salvos, que seamos corregidos de las conductas equivocadas. Y aunque habla de reyes y de imperios, la palabra de Dios los cita y habla de los errores de ellos.
No es un libro que, como nada más trate de quedar bien con las autoridades en ese momento, describe su pecado. Algunas autoridades fueron buenas, otras no fueron buenas, y entonces la palabra de Dios nos habla claramente. Por eso decimos que va más allá de la historia, porque habla de la salvación. El quinto tema que tenemos es: la palabra de Dios es una autoridad para calificar la conducta humana. Cuando hablamos de ética, Biblia y ética, no son todos los textos, pero tenemos un buen número de textos. Inciso A: la sabiduría es indispensable. Eso lo tenemos en Proverbios 1, del 8 al 33. La sabiduría, recordamos, es comportarnos de acuerdo a lo que conocemos. Comportarnos de acuerdo a lo que Dios nos ha dado como conocimiento suyo, y eso es sabiduría. Inciso B es: la obediencia es evidencia de una fe genuina. Todo eso está en Proverbios, lo que estamos viendo aquí, estos dos textos. Proverbios 3, del 1 al 25, entonces la obediencia siempre es una evidencia de fe genuina. No podemos decir que tenemos fe si no obedecemos. Tenemos que obedecer, y esa es la primera evidencia de la fe, la obediencia. Inciso C dice: el adulterio es impureza delante de Dios. Proverbios 5, del 1 al 23. Como citábamos anteriormente, el adulterio jamás es aprobado por Dios, jamás es recomendado. Sucedió en muchas ocasiones y trajo muchas consecuencias, pero el adulterio es una impureza delante de Dios. Tenemos que tratar de vivir siempre con esa santidad. Seamos solteros o casados, hay una santidad puesta por la palabra. Inciso D: la pereza y la falsedad son reprobables. Proverbios 6, del 1 al 35. Entonces, cuando la gente no trabaja, la gente que es perezosa y la gente mentirosa, dice aquí, la pereza y la falsedad son reprobables delante de Dios. Y eso hay un claro contraste entre el justo y el pecador. Proverbios 10, del 1 al 32. Esto habla mucho de proverbios antitéticos. Habla de que el justo hace cosas buenas y el injusto hace cosas malas. Entonces sí, la palabra de Dios nos dice cómo ser justos, pero también describe quiénes son injustos y cómo son los injustos. Inciso F dice: un rechazo contundente contra la deshonestidad. Proverbios 11, del 1 al 31. Entonces, delante de Dios no es factible que seamos deshonestos, que tratemos de sacar ventaja económica de las demás personas, sino que siempre trabajemos arduamente y tengamos costos adecuados, dice la palabra, pesas adecuadas, o sea, que seamos muy honestos en lo económico. Inciso G dice: la instrucción y la sabiduría son cualidades necesarias. Proverbios 12, del 1 al 28. Entonces, la instrucción, recordamos, es tratar de enseñar. Los papás enseñamos a los hijos, pero también en la iglesia y en otros sectores donde podemos tener relaciones humanas, la instrucción es básica. La gente que nos instruye, nuestros maestros, son muy buenos porque nos están equipando para la vida. La instrucción y la sabiduría son cualidades. Inciso H: el hogar debe ser edificado con sabiduría. Proverbios 14, del 1 al 35. Recordamos que en el hogar se requiere de sabiduría. No hacemos lo que queremos, decíamos anteriormente, hombre, mujer o hijos. Tenemos que edificar la casa con sabiduría. Eso es lo que dice Proverbios 14. Inciso I: el carácter apacible tiene un buen fruto. Proverbios 15, del 1 al 33. O sea, todo el capítulo 15 habla de que un carácter apacible da fruto. Un carácter apacible es una persona pacífica, una persona con mansedumbre. Nosotros tenemos un carácter de mansedumbre y siempre tendremos fruto. Si somos violentos, vamos a tener muchas consecuencias graves. Inciso J: la vida y la conducta están relacionadas. Esto es Proverbios 16, del 1 al 33. Entonces, la vida y la conducta dice que tienen una relación. No podemos decir que tenemos vida y no tenemos una conducta. Si tenemos la vida, que es la salvación, tenemos la relación con Dios. La palabra vida se relaciona mucho, Antiguo y Nuevo Testamento, con la gente que salva, y entonces la gente que salva, su conducta tiene que demostrar ese carácter de ser persona convertida. Inciso K: la paz y la armonía son el mejor tesoro. Proverbios 17, del 9 al 28 dice eso, ¿no? Que la paz y la armonía son muy buenas. Realmente en esa paz y armonía hay una bendición, porque si tenemos violencia, tenemos falta de unidad, tenemos tantas situaciones que hoy se están dando, pues entonces no tenemos nada. Pero la paz viene con una conducta de amor, de respeto, una conducta de personas transformadas por el Espíritu Santo. Y eso da como consecuencia también armonía, y la paz y la armonía son el mejor tesoro. Inciso L: la inconstancia es un error de carácter. Proverbios 18, del 1 al 24. Entonces, habla aquí mucho de la gente que es inconstante. Los inconstantes para amar, inconstantes para trabajar, inconstantes en las cosas de Dios, inconstantes en cualquier área, pueden tener consecuencias muy graves, porque el inconstante no se puede contar con él. Aunque a veces tengamos el deseo de estar o no estar en un compromiso, tenemos que estar de todas maneras. Eso es ser responsable. Pero el inconstante fácilmente no cumple con sus compromisos. La letra M: todo esto es el estudio básico de Proverbios. Si Dios permite, en un año o dos esperamos dar todos estos temas en la iglesia, pero decimos, si Dios lo permite. Por lo pronto, damos nada más una referencia muy somera. Inciso M:
la integridad es una verdadera virtud. Proverbios 19, del 1 al 29. Entonces, la integridad es básica. Una persona que no es mentirosa, que no es abusiva, que es íntegra, ¿no? Que no tiene contradicción. Eso es una persona íntegra. Y la palabra de Dios nos habla de eso. Inciso N, el vino ocasiona graves consecuencias. Esto es Proverbios 20, del 9 al 30. Entonces, siempre los vicios van a ocasionar consecuencias. La gente hoy ve los vicios como de una manera así muy, pues con simpatía, como si no fueran graves, pero cualquier vicio trae graves consecuencias. Nosotros somos llamados a no tener ninguna sustancia que no nos dañe. Aquí habla del vino, porque es lo que viene en el contexto, pero a lo largo de la historia de las sustancias que son alucinógenas, sustancias que nos llevan a la adicción, pues la palabra de Dios nos prohíbe que las usemos. De ninguna manera nosotros podemos tener ese tipo de vicios. El inciso O es la conducta debe ser moderada y respetuosa. Proverbios 23, del 1 al 35. O sea, ¿cómo me comporto con los demás? De manera moderada. No puedo hacer lo que quiera, tengo que ser moderado. Ahí viene la mansedumbre, controlar el carácter. Entonces, la moderación en todo, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, con nuestros padres, con la familia extendida, con los vecinos, con la gente del trabajo, mi conducta tiene que ser moderada. Si no modero mi conducta, traigo un caos a la sociedad. Y también el respeto, dice conducta moderada y respetuosa. Inciso P, la envidia siempre es reprobable. Proverbios 24, del 1 al 34. Entonces la envidia, recordemos, el desear lo que los demás tienen, el no estar contento con lo que tenemos, el no estar contento porque los demás tengan buenas cosas, eso se llama envidia. Y la envidia nunca es buena. Dice, es reprobable. Inciso Q, las autoridades humanas deben ser honestas. Proverbios 25, del 1 al 28. O sea, quien estableció que hubiera autoridades fue Dios mismo. Aunque cada sociedad ha llevado sus formas de manejar la autoridad, pero las autoridades tienen que ser honestas. Es básico que una autoridad sea honesta. Una autoridad honesta, estas autoridades civiles, trae siempre bendición. Pero cuando no hay honestidad, tenemos muchas consecuencias ahí que ya no podemos ni siquiera comentar por espacio de tiempo. La letra R dice, las personas necias ocasionan complicaciones. Proverbios 26, del 1 al 28. Recuerden que la necedad es comportarse opuesto a la sabiduría. Aunque sabemos las cosas buenas, no las hacemos. Saber las cosas buenas y no hacerlas es necedad. Y la gente necia siempre causa muchas complicaciones, de lo cual es todo un tema, ¿no? Inciso R, la soberanía de Dios está sobre la voluntad humana. Proverbios 27, del 1 al 27. O sea, Dios es soberano sobre todo, sobre nuestra voluntad. Y como convertidos nosotros sí sujetamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero siempre tenemos eso como obediencia. Inciso T, la justicia y la impiedad son opuestas. Proverbios 28, del 1 al 28. O sea, la justicia hablamos de la santidad o la gente consagrada a Dios, y la impiedad habla del pecado. Entonces, ahí la Biblia dice quiénes son justos y quiénes no son justos. Gálatas 5, Romanos 1, otra serie de textos nos hablan de la gente injusta. Porque hay gente que luego la Biblia no dice claramente qué es justo o qué es injusto. La Biblia todo el tiempo dice qué es justo y qué no es justo. Del Génesis a Malaquías habla claramente de la justicia y de la impiedad. Inciso U, quienes no se dejan corregir son injustos. Proverbios 29, del 1 al 27. O sea, realmente la gente que no deja ser corregida es injusta. No hay aquí opción para que yo sea justo y no me deje corregir. La gente justa se deja corregir. La gente injusta no se deja corregir. Y luego, Proverbios 31, del 10 al 31, el elogio de la mujer virtuosa, que es un texto muy bello, muy tratado en renombres de mujeres, pero habla de las cualidades de una mujer que tiene virtudes. Entonces, no llegamos a la Z. A veces llegamos de la A a la Z, nomás llegamos a la B. Pero estos son los temas de la ética presentados por Proverbios. Entonces tenemos aquí 5 razones por las cuales la Biblia es un libro muy especial. Terminamos nuestro tema, hermanos. Gracias por su atención. Les amamos y les enviamos un abrazo. Gracias por su atención.